sé usted, pero yo siento una presencia de Dios tremenda en este lugar. Buenas noches, familia, poder de Dios. El Señor continúe bendiciendo sus vidas. Buenas noches a los que nos siguen a través de las redes sociales. Bienvenidos, si hay alguien aquí por primera vez, haga de esto su casa. Estamos para servirles. Y en principio, dar gracias a Dios por lo que las personas que estuvieron ayer colaborando en el evento que hicimos de preadolescentes, adolescentes y jóvenes. Fue una victoria absoluta. La verdad que fue algo que superó nuestras expectativas. Estuvo muy, pero muy tremendo lo que vivimos ayer. Damos gracias a Dios por cada líder, cada colaborador, los que trasladaron con el coche, los que estuvieron en la parrilla, los de seguridad, seguro me olvido a alguien, los que estuvieron invirtiendo su tiempo y su dinero para que eso suceda. Muchas, pero muchas gracias de verdad. Hemos visto la mano de Dios. Yo estuve presente en la primera mitad del evento, después tenía algunos compromisos y me tocó estar con adolescentes. Aleluya. Parece que me hubieran dado una paliza después de 4 o 5 horas con los adolescentes, pero bueno, son una bendición, amén. Lo más lindo de todo esto es que imagínense 500 adolescentes, 480 y pico anotados, algo que superó nuestras expectativas, adolescentes y preadolescentes. Ahora imagínense cómo podés hacer callar, ¿no?, a esos niños, porque era imposible, eran los 500 hablando a la vez, pero en el momento de ministrar la palabra de Dios, bajo una presencia de Dios que no se puede explicar porque no tiene explicación, y no volaba una mosca, y no se escuchaba nada. Fue un silencio absoluto, y escuchar a esos adolescentes cómo entregaban su vida a Jesús, cómo entendían lo que se estaba ministrando, de cómo ellos tenían que soltar, sanar su corazón a pesar de que son niños. La verdad que fue algo tremendo, y eso creo que es la recompensa más grande, como la obra de teatro que presentaron como un mensaje de salvación y del amor de Dios hacia la humanidad. Yo viendo aquel ensayo, participando del ensayo, me quebranté, así que dicen que ayer fue tremendo también eso, así que felicitaciones a los que presentaron también esa obra y los que la palabra de Dios llevaron la palabra de Dios, porque el objetivo, más allá de juntar jóvenes para un entretenimiento, es esto, ¿no?, que vayan conociendo el reino de Dios y vayan siendo formados en los principios del reino, porque esos jóvenes, esos adolescentes, esos preadolescentes van a ser los hombres y mujeres que van a cambiar la historia de esta ciudad, de este país y, por qué no, de todo este planeta. Son los futuros hombres y mujeres, familias que van a cambiar realmente el destino de esta nación. ¿Cuántos lo creen? Lucas capítulo 13, versículos 6 al 9. Voy a ser breve, pero que Dios habló y a mi corazón. Jesús habla en una parábola. Las parábolas Jesús las utiliza. Las parábolas utiliza figuras cotidianas conocidas por nosotros para dejarnos una enseñanza profunda. Utiliza elementos simples Jesús para dejarnos enseñanzas profundas. Así son todas las parábolas que Jesús presenta. Y en Lucas 13, versículo 13, verso 6 al 9, dice: dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué utiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año. En otras palabras le dijo: dale otra oportunidad. Diga conmigo: otra oportunidad. Dale otra oportunidad a esta higuera hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, el próximo año córtala. Gracias, Señor, por tu presencia y tu palabra, la cual está bendita. Señor, ayúdame a compartir lo que has puesto en mi corazón en esta noche con tus hijos. Háblanos,
nosotros te escuchamos, Señor. Amén y amén. La primera pregunta que me hago es, poneme el primer versículo que te pedí, el 6, está ahí. Dice que un hombre tenía una higuera plantada en su viña. La primera pregunta que me hago es, ¿qué hacía una higuera plantada en una viña? La viña es plantación y cosecha de uvas. La viña realmente tiene una condición de mayor rentabilidad a nivel económico, también a nivel de comercio. Se utilizaba para el comercio exterior y vemos que la viña era como un árbol más importante, más relevante. Pero dice que aún en su viña había una higuera. Y por supuesto que si vamos a ubicar las personas de las cuales se habla en esta parábola, el dueño de la viña, ¿quién es? Nuestro Dios, nuestro Padre. El viñador o el jardinero es Jesucristo y nosotros somos la higuera. Esa higuera que no sé qué hacía en una viña, pero claro, uno cuando lo mira y lee un poco las escrituras en el libro de Romanos, Pablo lo deja bien explicado. Dice que nosotros como gentiles, Jesús nos adopta, nos injerta en su vid, porque en realidad Él vino a los judíos la rechazaron. Igual todo esto era un plan de Dios. Y esa planta extraña, mira la planta extraña que tiene al lado. Sí, ¿no? Esa planta extraña que está ahí en la viña termina injertada, la higuera en la viña, porque ese fue el plan de Dios. Nosotros no somos judíos ni israelitas en el lugar donde nació Jesús, porque dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero nosotros, a través de la fe, hoy podemos ser parte de esa viña y tener todas las bendiciones y acceso al Padre a través de Abraham, nuestro Padre. Y gracias al sacrificio de Jesús en esa cruz, nosotros hoy somos parte de esa viña y tenemos todas las bendiciones que el Padre tiene para sus hijos. Amén. Entonces, eso en principio, pero la pregunta acá es: ¿qué decepción tuvo ese hombre cuando fue una y otra vez por tercer año a ver y a buscar frutos? Porque Dios nos mira a nosotros, pero también Él está esperando frutos de nosotros. Y podemos ver un montón de parábolas donde Jesús habla de multiplicación, de crecimiento, de avance. Y esta es una más donde viene el Padre y dice: bueno, quiero ver cómo está mi higuera. Esa higuera no tenía frutos. Porque Jesús espera y el Padre espera que nosotros demos frutos dignos del reino, dignos de arrepentimiento. Eso es lo que espera Dios de nosotros, que demos fruto. Y creo que ese es el desafío más grande que tenemos. Porque podés venir a la iglesia 1 año, 2 años, 5 años, 10, 20 y ser un gran teólogo y conocer la Biblia de memoria y saber qué está bien y qué no está bien, pero no dar frutos correctos. O no dar frutos directamente. Y los frutos no tienen que ver con cantidad de gente, no tienen que ver cuánto multiplicaste tu célula, no tienen que ver cuántos miles te sigan. Los frutos tienen que ver con en quién te estás convirtiendo, en quiénes nos estamos convirtiendo en este proceso. En qué clase de ministro, qué clase de líder, qué clase de padre, qué clase de hijo espiritual, qué clase de esposa estás siendo. Y cuando viene el Padre y mira tu vida y mira mi vida, dice: bueno, estoy trabajando, te puse un cuidador, puse el Espíritu Santo dentro de ti, yo necesito frutos. Y nosotros tenemos que rendir cuenta por los frutos que damos o que no damos. Y da tristeza ver cómo mucha gente está allí estancada, sin lograr nada en su vida, sin ver la mano de Dios a favor de su familia, de su economía. A veces estamos estériles en muchas áreas de nuestras vidas. La pregunta es: ¿por qué?
La pregunta es cómo llegamos a no dar frutos y no ver los frutos de lo que Dios nos prometió. ¿Por qué no alcanzaríamos las promesas que Dios puso sobre nuestras vidas, de las cuales Dios nos habló? ¿Por qué tantos años de esterilidad? ¿Por qué tantos años de una vida infructuosa? Y de eso quiero hablar un poquito, de cómo trabajar y cómo vivir una vida con frutos. ¿Cuántos quieren dar frutos dignos para el Señor? Cuando Él venga diga, wow, mirá qué bien que está. Porque hay otra parábola donde Jesús habla de las... Me voy a poner para una fotito, mira. ¿Cuántos quieren dar frutos? A ver, dignos de arrepentimiento, a ver, dignos del Señor, dignos del reino. Amén. Y... bien. No sé qué están haciendo. Ustedes avísenme si me van a disparar o algo. Entonces, la pregunta es que cuando venga Jesús encuentre en nosotros algo que comer, como en la otra parábola que fue a comer Jesús y tenía hojas pero no tenía frutos. Hay otra parábola donde Jesús va, pide, tiene hambre Jesús y se acerca a esa higuera y no tenía pura hojas y ramas, pero no tenía frutos. Y así son muchos cristianos, tienen muchas hojas, parecen pero no son, pero no tienen frutos. Y qué triste estar en el reino de Dios, saber que Dios quiere bendecirnos, que quiere multiplicarnos, que quiere vernos disfrutar de todo lo que Él nos preparó y vivir una vida de amargura, de pocos resultados. Pero todo esto tiene que ver primeramente con hacernos cargo. Porque el dueño de la viña no era el problema. Porque en la viña había otros árboles de los cuales Él no cuestiona. Así que el problema tampoco era del jardinero, porque el jardinero hace bien su trabajo. La cavé, la preparé, le removí la tierra, pero no da frutos. Y creo que lo primero que tenemos que aprender es hacernos cargo de que algo hay que cambiar. Porque es más fácil siempre echarle la culpa a alguien. Soy así porque mi esposa es así. Si mi esposa fuera diferente, yo sería diferente. O si mi esposo fuese otro esposo, yo la verdad que no sería de esta manera. Y tenemos una tendencia a proyectar nuestras responsabilidades y nuestros fracasos en alguien más. Yo soy así porque él es así. No. Cada uno es y tiene que hacer lo que Dios quiere que sea. Y esa es la manera de empezar a dar frutos. Cuando empezás a hacerte cargo de que el problema no lo tiene el otro, lo tengo yo. Si tuviese al lado mío un hombre de Dios, un siervo de Dios, bueno, vos tenés que con tu conducta, dice la Biblia, que con tu conducta, con tus actitudes, hacer que Él se acerque al reino, que se comprometa con Dios. Y el hombre y la mujer, los hijos, los padres, tenemos responsabilidades y muchas veces nos frustramos como se frustró ese hombre, el dueño de la viña. Nos frustramos porque invertimos, dimos tiempo, pusimos nuestro corazón y nuestra vida en algún negocio, en alguna persona, en algún trabajo, y de pronto, ¿cuántos se sintieron frustrados acá alguna vez? Claro, este hombre se sintió decepcionado, frustrado, y saben que mirándolo objetivamente, y ahora voy a volver al punto que estaba hablando recién de hacernos cargo. Decirle al que tenés al lado, hacete cargo. Siempre la culpa es del otro. Es tan fácil proyectar la culpa en alguien más, tan fácil. Si él fuese así, si él cambiara, si vos cambiaras, yo cambiaría. No, empiece cambiando usted para que todo empiece a cambiar. ¿Cuántos dicen amén? Y no tener fruto, mucha gente no tiene fruto por ese tema, porque vive echándole la culpa a alguien más, al gobierno de turno, al esposo, a la esposa, a los hijos, y ahí viven echándole la culpa a medio mundo y no se hacen cargo. Al pastor, al líder, a mi papá, a mi mamá, que si hubiese tenido otra familia. Y como dije hace unas semanas atrás,
¿Por qué nací en esa casa? ¿Por qué me tocó vivir así? Usted nació en ese lugar intencionalmente. Dios lo puso en ese lugar para cambiar la historia de su familia. Porque quizás hasta usted vinieron viviendo una historia de fracaso, de pobreza, de adulterio, de borrachería, y usted llegó ahí para cambiar la historia de su familia. ¿Por qué nací en esa familia? Porque Dios te puso ahí, intencionalmente te puso ahí. No estamos acá porque justo coincidió que tengo que estar acá. No, Dios te plantó acá inclusive para que estés escuchando esta palabra. Dios ya prepara todo de antemano. Imagínense que cuando el rey Saúl, piense esto por un poquito, por un momento. Piense que cuando el rey Saúl es desechado de la presencia de Dios por hacer las cosas al revés. Dios acerca al profeta Samuel y dice: yo ya me he provisto de un rey. Pero resulta que ese rey recién fue ungido 30 y pico de años después. No había ni nacido, que era el rey David. Pero Dios ya lo conocía. Dios ya se había provisto. Por eso que Dios te conoce desde antes que nacieras. No naciste por un accidente, no nacimos por un accidente. Dios nos llamó y nos llamó para que demos frutos, para que podamos comer de esos frutos, para los que están a nuestro alrededor puedan disfrutar de esos frutos, para que podamos ser ese fruto agradable en el reino de Dios, para ser esa vasija de honra que otros puedan venir a beber del agua de vida eterna. Dios nos creó con esa intención y nos trajo al reino para eso, para ser un canal de bendición. El dueño de esa viña plantó esa higuera en la viña para que esa higuera diera frutos. Pero fue y no tenía frutos. Fue otra vez y no tenía frutos. Entonces mi pregunta es en esta noche: ¿estás dando frutos realmente? ¿Estamos dando frutos como corresponde? ¿Estamos a la altura de que venga Dios y nos pregunte: a ver, mostrame tus frutos? Y podemos decirle: mira, esto es lo que he conseguido, esto pusiste en mis manos, Señor, esto es poco lo que me has dado, pero mira lo que conseguí, mira lo que hice, mira cómo lo multipliqué. Hay cosas que Dios pone en nuestras manos, muchas cosas. Una familia, hijos, economía. Dios pone muchas cosas en nuestras manos, pero siempre es más fácil echarle la culpa al otro en vez de revisar nuestras propias miserias. Entonces ese es el punto 1, hacernos cargo, decir: ¿qué hice mal? ¿Qué hice mal? Pero son pocos, porque la mayoría tienen la tendencia a proyectar sus errores, a echarle la culpa al destino. Pero esta es una palabra de bendición, porque aunque la higuera no podía hablar, y yo puedo hablar por la higuera y decir de que la culpa fue de alguien, esta palabra, gracias a Dios que estaba el jardinero, el cuidador, que dijo: dale una oportunidad, yo voy a volver a tratar con esta higuera, la voy a cavar, la voy a podar, la voy a abonar, y te aseguro que el año que viene vení por favor, porque yo estoy seguro que le vamos a dar una oportunidad y va a dar frutos dignos. Así que yo no sé cuántos están escuchando esta palabra, pero si hasta ahora venís estéril, venís sin resultados, si las cosas no te acompañan, si no estás bien en tu matrimonio, si no estás bien tu economía, no sé el área que estás luchando, pero vengo a decirte que Jesús viene a darte y viene a darnos una oportunidad. ¿Cuántos dicen amén? Y que estemos frustrados, como dije, depende de la perspectiva de donde lo miremos. A veces es algo bueno, porque si vos estás frustrado, ¿sabés por qué? Escuche, mira lo que Dios me mostró hoy. Porque en muchas áreas yo me frustré y dije: ¿por qué no lo logré? ¿Por qué no lo alcancé? ¿Por qué todavía no? Todos estuvimos frustrados, ¿no? Alguna vez por algo que no salía. Pero ¿sabés qué es algo? Lo miré desde este lado, de esta perspectiva. La frustración no es algo malo. Porque si estoy frustrado, porque creo que lo puedo tener. Si estoy frustrado, porque creo que lo puedo alcanzar. ¿Por qué no lo tengo? Porque el que no se da cuenta que lo puede alcanzar, ni sabe que lo va a alcanzar. El que está frustrado porque sabe que tiene el potencial para lograrlo. Tiene el potencial para tenerlo. Tiene el potencial para arreglar una situación que está rota. Y te frustras porque algo está roto y decís: pero me siento mal. Te sentís mal porque sabés que lo podés arreglar. Te sentís mal porque sabés que lo podés cambiar. Pero claro, lo primero que tenemos que hacer es hacernos cargo de que vamos a
a intentarlo una vez más. Mire, he visto pasar a mucha gente del fracaso al éxito. Del fracaso al éxito. Pero nunca vi pasar a nadie de las excusas al éxito. Porque los que tienen excusas no tienen otra cosa. Solo excusas, solo argumentos. Los que tienen argumentos no tienen muchas posibilidades de cambios. Ahora los que se sienten fracasados dicen, esto no puede seguir así. Entonces estás preparado para que Dios haga algo en tu vida. Somos candidatos a que Dios cambie la atmósfera y derrame su gloria sobre nosotros. Amén. A veces nos presentamos diciendo, bueno, el terreno que me tocó es un terreno difícil. Pero si es difícil el terreno, el que está dentro tuyo es poderoso para hacerte triunfar en medio de ese terreno. Amén. Le digo que a veces me toca hablar con algunos pastores que me hablan sobre tierras difíciles. Y digo, no puede ser la tierra dura y hostil y dura más que el poder de Dios. No puede ir por encima del poder de Dios. No, porque lo que yo estoy viviendo, la verdad que es una situación tan difícil. Bueno, pero hay uno que puede ir por encima de eso difícil. Hay uno que transforma lo imposible en posible. Es que no puedo salir, me siento mal porque no puedo salir de esto y no sé cómo salir. Bueno, aquel que tiene la respuesta para tu vida es el que te va a sacar. Pero hay que conectar con Él, hay que hacerse cargo y hay que pedir la asistencia y la dirección del cielo. Como dijimos la semana pasada, con los planes y los planos del cielo vamos a tener victoria asegurada. Amén. Pero claro, hay gente que viene fracasando en sus relaciones, en su economía, en su ministerio, no es productivo en ningún lado. Y hay un problema acá se lleva mal con todo el mundo. Y claro, la primera esposa era mala, la segunda era mala, la tercera esposa, ¿cómo era? Mala. ¿Y la cuarta? Malísima. Esa era malísima. ¿No será vos el problema? Pregunto. Claro, es que para eso tenemos que ir a la raíz. Hay gente que nadie los ve y ya te cruza la vereda enfrente porque dice, ay, ahí viene. Siempre con el mismo problema, siempre con ese mismo temperamento, se le vuelan los pájaros rápido. Son la versión cristiana del Grinch. Mira el Grinch que tenés al lado. Uf. Pero para cambiar esta realidad que de pronto te toca enfrentar, esta frustración y estos malos resultados, hay que trabajar en la raíz. Dice que vino el dueño y le dijo, ¿qué pasa con esta higuera? Bueno, déjame, dale otra oportunidad que yo voy a cavar, voy a profundizar, voy a remover, voy a podar esta higuera, déjame trabajar en ella. ¿Cuántos saben que Jesús quiere trabajar en nuestras vidas? Y Él va a poner a alguien para que trabaje en tu vida. Y Él va a poner a alguien para que te pode. ¿Es ahí donde vas a dejar que te poden o no vas a dejar que te poden? Hay gente que está estancada en el tiempo. Mire, yo conozco cristianos que han conquistado muchas cosas, pero hoy por hoy están estancados. Se han quedado estancados porque ¿saben qué? Cuando las plantas no las podás en el tiempo correcto, no le dedicás ese tiempo de poda, entonces esa planta va a crecer silvestre, deformada, quizás no dé frutos. Necesitamos, escuche, que alguien nos dirija, que alguien nos pode, que alguien nos diga qué cosas hay que corregir en nuestras vidas. Necesitamos esa guía de parte de Dios. Y Dios pone personas para eso, para podarte, para forjarte. Y si estás estancado, bueno, lo más probable es que no te estés dejando podar. Porque es una elección dejarte podar, dejar que el Espíritu Santo cabe en las profundidades. Porque a veces queremos poner una curita en una enfermedad terminal que necesita una operación. Y queremos poner un parchecito. Bueno, ya pasó, acá no pasó nada. Sí, pero es cuestión de día para que vuelva a pasar. ¿Sabes por qué vuelve a pasar y vuelve a pasar? Y el mismo problema y la misma situación. Porque no dejas que nadie te pode. Y te seguís creciendo silvestre y sin frutos.
Porque no es que no podés crecer o no podemos crecer. Seguimos avanzando y creciendo, pero sin frutos. Podés crecer en teología, podés crecer en hermenéutica, en homilética, en exegética, en apologética, en todo lo que quieras, pero sin frutos. Gente que no tiene frutos, no se ve. Entonces, pero qué bueno que Dios... A ver, ¿cuántos creen que esa higuera debía ser cortada porque hacía 3 años que no daba fruta? A ver, ¿cuántos creen que debía ser arrancada de la viña? A ver, levante la mano, a ver, ¿cuántos creen que tenía que ser arrancada? Bien, ¿hay quién más está conmigo? Poquitos, bueno, 20. ¿Cuántos creen que no tenía que ser arrancada? Ajá, te conviene, ¿no? Que no te arranque. Yo creo que tendría que haber sido arrancada. Si estaba ahí no da fruto, hay gente que no le sirve a nadie. Tiene problemas con la esposa, con los hijos, con el trabajo, con el pastor, con el líder, con los vecinos, con los hermanos. Sí, pero te das cuenta que el problema sos vos. Pero ¿sabes qué tremendo? ¿Cómo es la misericordia de Dios, no? Porque aunque yo creo que esa planta tendría que haber sido arrancada, porque está ocupando un lugar donde otro puede estar produciendo, la misericordia de Dios más grande que mis pensamientos. Y el jardinero dijo: déjenla porque la voy a cavar, la voy a regar, la voy a abonar, la voy a podar. Dame una oportunidad, dale una oportunidad. Yo sigo confiando en ella y Jesús sigue confiando en que vas a cambiar. Jesús sigue esperando en ti que vayas a hacer algo mejor. Jesús está esperando en que hagas un cambio que nunca hiciste, que te dejes ministrar, aconsejar como nunca lo hiciste, que abras tu corazón para que Él pueda cavar en la profundidad de tus raíces y para que empieces a dar los frutos que Él está esperando. Dios quiere hacer algo grande en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Toma asiento. El problema está en la raíz. Diga conmigo, el problema está en la raíz. Claro, hay gente que viene y me dice: ay, traigo acá, mire, mi hijo tiene problemas de adicciones, su problema es la droga. Y yo le digo: no, su problema no es la droga. El problema de nadie es la droga. El problema está más profundo. Esa es la hoja del árbol. Lo que usted me está presentando es la hoja del árbol, pero el problema es más profundo. Hay algo que no se sanó, hay algo que no se arregló. Por eso es recurrente y una y otra vez caen en el mismo pozo, el de las drogas, en el de la promiscuidad sexual, en el de la depresión. Caen en diferentes, pero en el mismo pozo. Generalmente la gente cae en el mismo pozo porque nunca se ataca la raíz. Tenemos que atacar la raíz del problema. Y cuando atacamos la raíz, ahí cuando dice que permitime que yo voy, dice a profundizar en las raíces, acabar la palabra de la traducción en hebreo significa voy a remover la tierra. Hay cosas que tienen que ser removidas de nuestras vidas, que tienen que ser quitadas. Y a veces tenemos la tendencia a abrazar personas, negocios, trabajos que tenemos que dejar que Dios los quite. Tenemos que dejar que Dios quite cosas de nuestras vidas. Pero a veces nos abrazamos y no soltamos. Y a veces le pedimos a Dios que nos quite cosas y Dios dice: yo ya te lo quité, dámelo vos, porque vos no me lo estás soltando. Por eso a veces vemos llorar a personas porque cuando Dios te quita algo porque te va a hacer daño. Y a veces no queremos soltar algunas cosas que tenemos que soltar. ¿Sabe cuántas veces vi llorar a personas que tengo el corazón roto? Ahí están de novios y el novio, la novia lo dejó y ahí llorando. Y a los 3 años dice: ay, gracias a Dios, mira el clavo que me saqué de encima. Y al final lo que era un llanto, después en 2 o 3 años era una alegría. ¿Cuántos siguen con el clavo encima? No. Claro, porque hay cosas hay gente que te van a lastimar. Ya era sabido que te iba a lastimar toda la vida y Dios te lo quiso sacar y vos no quisiste soltar. Y claro, y ahora el clavo anda a sacarlo ahora. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Así que seamos sabios a la hora de elegir, a la hora de hacer un negocio, a la hora de entender las señales de Dios cuando Dios te está separando, cuando Dios te está quitando algo. Porque si Dios te
quita algo porque Dios tiene algo mejor para tu vida. Cuando Dios te está poniendo un punto final a algo que vos insistís en continuar. Pero por otro lado, hay situaciones, personas, negocios que parecen inofensivos, pero que Dios no está ahí en el medio. Y si Dios no está, vas a terminar estéril, sin frutos. Necesitamos conectar con el plan de Dios una vez más, con el plan de Dios. Y aceptar su voluntad, que es buena, es agradable y perfecta. Hay personas que pierden tantos años en lugares equivocados, pierden la salud mental. La salud mental en personas o con personas que lastiman y arruinan porque no tenían que hacer alianza. Se lo puedo demostrar bíblicamente en un montón de uniones que hubo entre reyes de Israel con los reyes de Judá, que no tenían que unirse, se unieron, terminó todo mal. Pero bueno, ahí estamos, en donde estamos. Lo importante es saber de que, y la palabra de Dios es una palabra hoy, es de buenas noticias, porque la gracia representada a través del jardinero, del cuidador, dijo: dale otra oportunidad. Yo creo que lo va a lograr, que esta vez lo va a entender, que esta vez se va a dejar aconsejar correctamente, que esta vez me va a escuchar, que esta vez será diferente. Porque alguna vez tiene que ser la vez diferente. Alguna vez tiene que terminar esa historia de fracaso, esa historia de amargura, esa historia de dolor. Algún día tiene que terminar. Y yo creo que esta noche, esta palabra es para eso, para decirte que se terminó esa temporada de malos resultados para tu vida. Se terminó esa temporada de dolor, se terminó esa temporada de angustia y comienza una temporada nueva. Una temporada de gozo, una temporada de paz. Pero, diga conmigo, pero a veces hay que aprender a escuchar y aceptar lo que Dios tiene para nosotros. Hay gente que le hemos enseñado: soltalo para que... Y ahí lo tienen agarrado. Esto sucede muchas veces con relaciones. Por ejemplo, ha tocado madres cuidando al nene que no se le vaya a la calle. Pero el nene tiene 42 años. No va a... Seguí así, no va a cambiar hasta que no lo sueltes. ¿Están ahí? Entonces hay cosas que hay que soltar. Pero soltar es soltar, no es te lo suelto y te lo agarro de nuevo, ¿no? Soltalas. Hay que confiar en los planes de Dios. Y claro que de pronto cuando a veces uno suelta, puede suceder que en el camino se levanten tormentas. Porque eso pasa muchas veces cuando dejamos: bueno, Señor, ok, hacé lo que tengas que hacer, podá lo que tengas que podar. Porque claro, en la poda, cuando uno poda un árbol, no se ve muy lindo, que digamos. Y me ha tocado estar delante de un hombre que estaba podando un árbol. Y digo: lo estás matando. Me dijo: vos no sabés nada, dedicate a predicar, me dijo. Y es verdad, porque al otro año ese árbol estaba hermoso. Y yo cuando lo vi era un desastre. Y digo: lo está achurando. Como cuando las estilistas le decís: cortame un poquito. Bueno, entonces, escuche, puede levantarse una tormenta en medio del camino cuando vos dejás que Dios haga lo que tenga que hacer. Obviamente que se van a levantar tormentas, porque cuando Dios está en el asunto, nunca nos dijo que no íbamos a tener más problemas. De hecho, a sus discípulos, miren Marcos capítulo 4, Jesús le dice: vayamos del otro lado, crucemos del otro lado. Y en el medio del mar se levanta una tormenta y Jesús aparece y calma la tormenta. Pero lo importante no es que la tormenta se calme en este proceso que vos te tenés que... La tormenta sería la poda. Vos decís: uy, qué tormenta, me están podando, me están sacando, me están limitando. Pero lo importante no es la poda, es cómo va a estar el año que viene. Lo importante no fue Marcos capítulo 4.
Lo importante fue Marcos capítulo 5, porque el Dios que estuvo en medio de la tormenta, después del otro lado, cuando pasaron del otro lado, ahí estaba esperando el gadareno que se transformó en un evangelista de 10 ciudades. Ahí fue sana la hija de Jairo, ahí fue sana la mujer que tocó el manto de Jesús. Vengo a decirte de parte de Dios que después de la tormenta que hoy estás atravesando, te espera del otro lado una nube de gloria. Después de la poda, te espera un crecimiento y una producción de frutos como nunca tuviste. Después del proceso del dolor, de la traición y de la injusticia, te espera la gloria de Dios del otro lado. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Amén. Si lo crees, decí gloria a Dios. Siéntese 5 minutos más y termino. Porque claro, ante los ojos del mundo, una vez no puede identificar qué está pasando correctamente. Uno mira y dice, bueno, pero estoy haciendo lo que Dios me pidió que haga y estoy en medio de una tormenta. ¿Qué pasa? Lo importante no es tu frustración. Lo importante es porque te sentí frustrado, porque al final hago lo que Dios quiere. Voy a la iglesia y estoy en problemas. Lo importante no es tu frustración, sino es que no termine tu frustración en rendición. Que no tires la toalla. Eso es lo importante. No es la frustración, la decepción, el dolor, la amargura. Es que no te rindas ante esas situaciones. Y cuando yo pensaba en las 3 cruces donde estaba Jesús allí en el Gólgota, y pensaba, esas 3 cruces estaban hechas en el mismo lugar, salieron de la misma carpintería, tenían las mismas dimensiones. Para todos los que estaban ahí mirando esas cruces, y eran 3 hombres que habían hecho mal las cosas, por eso lo estaban crucificando. Pero para el cielo, diga conmigo, para el cielo era diferente. El cielo estaba viendo que el de la cruz del medio, Jesús, se estaba sembrando para poder después cosechar lo que hoy es tu vida, mi vida, para a través de esa cruz que para nosotros, para los que estaban ahí, era una cruz de madera y estaba siendo un fracaso. Para el cielo era la victoria más grande que hubo en la humanidad, porque a través de esa cruz nosotros hoy tenemos vida eterna, tenemos restauración, tenemos sanidad, tenemos perdón de pecados. Esa cruz para la gente representaba algo, pero para el cielo era algo totalmente diferente. ¿Qué te quiero decir con esto? Que vos hacés todo lo que tenés que hacer y no importa lo que la gente vea, lo que la gente piense, lo que la gente opine. Lo importante es qué es lo que opina el cielo de vos. Eso es lo importante, que Dios sepa que cuando llega a vos diga, ok, te están pagando mal, hay injusticias, pero yo estoy viendo y veo cuál es tu corazón, veo dónde te paraste, veo las ganas que tenés de restaurar algo. Porque hay gente que dice que quiere restaurar las cosas, pero hace todo al revés y las señales que te envía son totalmente diferentes. Hay gente que no quiere arreglar nada, que lo único que quiere es tener una lista de argumentos y excusas por lo cual las cosas andan mal. Dice, déjame que la tierra la voy a remover y la voy a abonar. Y el abono, ¿cuántos saben que el abono tiene rico olor o feo olor? Hay cosas que huelen mal. Uno dice, ¿cómo puede ser esto que termine así? ¿Cómo puede ser que me estén pagando mal por bien? No huele bien, no se ve bien. ¿Cómo puede ser que le oro a Dios y Dios no me responde? No se siente bien. La verdad que esto no tiene perspectiva de que termine correctamente, pero esa es nuestra visión humana. Esas cosas que hoy parecen que no sirven, porque el abono es algo que parece que no sirve para nada. Porque parte inclusive del abono está hecho a veces con excremento, pero sin embargo es algo útil para ese árbol, para esa higuera. Por eso hay cosas que parecen que no están bien, pero si vienen de parte de Dios. Porque, a ver, la pregunta es, ¿cómo hace Dios para forjar tu carácter? Para forjar en vos un buen esposo, un buen marido, un buen ministro, un buen pastor, un buen líder, un buen hijo espiritual. Obviamente que va a ser con problemas, con desafíos, con adversidades. Va a ser, no hay otra forma. Cosas que no se ven bien, pero son parte del abono para que crezcas fuerte,
Son parte de ese abono para que cómo reaccionamos ante el problema. Hay gente que se quedan abrazados al problema, escuche, se quedan abrazados al problema, se quedan enfocados en el problema, se quedan invirtiendo en el problema, cuando su mirada tendría que estar puesta en el autor y consumador de la fe. Cuando saques tu mirada del problema y la pongas en Jesucristo, yo te puedo asegurar que no hay tormenta que pueda detenerte. No va a haber dolor que pueda pararte. No va a haber injusticia que pueda dejarte a mitad de camino. No va a haber, porque Dios te dará las fuerzas de lo alto para poder seguir adelante. ¿Cuántos dicen amén? Y quiero terminar diciéndote que muchas veces que las podas son diferentes. Porque a veces nos preguntamos, ¿por qué a mí me pasó esto y a otro no le pasó? ¿Por qué mi poda parece que es más dura, más violenta, más... Bueno, cada uno tiene la poda en el nivel de unción que va a recibir cuando termine la poda. Si tu poda es grande, si tu problema es grande, si los ataques del enemigo que vienen en contra de tu vida son grandes, es porque así de grande y más grande que eso va a ser tu propósito y la unción que va a caer sobre tu vida. Y no estoy diciendo palabras lindas, estoy diciendo palabras reales. Porque el enemigo no va a atacar a cualquier persona. Satanás no le va a dedicar tiempo a alguien que es inofensivo en el reino. Y lo más probable es que en el área donde más seas atacado, y ya te lo digo desde ahora, te lo profetizo, en el área donde hoy estás siendo atacada o atacado, va a ser el área donde Dios te va a usar con mayor poder, mayor gloria, y donde vas a ser un testimonio de que con Cristo todo se puede, de que con Él somos más que vencedores. En su presencia y de su mano podemos lograr llegar del otro lado. ¿Cuántos dicen amén? En esas áreas donde somos atacados, ahí es donde vamos a ser más bendecidos y usados por Dios. Se lo aseguro, esto es para alguien que dice, ¿por qué estoy tan luchado en este área? Bueno, porque Dios va a hacer algo grande en tu vida. Pero en ese proceso vos no tenés que negociar con el enemigo. En ese proceso de espera, donde el silencio de Dios a veces es tan profundo, es decir, Dios, dame una palabra, y a veces Dios guarda silencio, no te contesta nada. Pero que Dios calle no significa que Dios no esté obrando o no esté esperando a ver qué vas a hacer. Y si no, miremos un poquito nada más la vida de José. Más atacado que ese hombre, no sé si hubo tantos en la Biblia. Rechazado por los hermanos, tirado en un pozo, metido preso injustamente. Yo no sé las cosas que pasó ese hombre. Los que estaban al lado de él lo abandonaron. Miramos la vida de Moisés, exiliado en el desierto 40 años, en el peor, pastoreando ovejitas de su suegro. David, rechazado por su padre, posiblemente el fruto de una relación incorrecta, rechazado por su padre, sus hermanos. Pero todos estos hombres terminaron siendo usados tremendamente por Dios. Tremendamente. ¿Sabe qué es lo lindo de todo esto? Que estos hombres que fueron perseguidos, Job, escuche, Job que perdió todo, perdió sus hijos, murieron sus hijos, murieron sus empleados, el ganado, se le cayó la casa encima, se le prendió fuego, perdió todo. Todo lo perdió todo. Y Dios para hacerlo sufrir más encima, ¿sabe qué hizo? Le dejó la esposa. Y sí, pero no porque es mujer, porque era mala la esposa. Acá hay esposas buenas, ¿o no? Lo digo porque dejó una esposa, como si la esposa fuera algo malo. Es algo agradable la esposa. Con esa sonrisa se levanta todas las mañanas y te dice, ¿qué vas a desayunar, mi amor? Ahora, escúcheme, estos hombres sufrieron y padecieron todo esto
Y hoy, después de 2000 y pico de años, estamos hablando de ellos. ¿Qué te vengo a decir? Que quizás hoy estás pasando esto, pero estás dejando un legado para tus hijos, para tu nieto. Van a decir: yo tenía un abuelo, una abuela que se levantó en contra de todo pronóstico. Un abuelo y una abuela que fueron maltratados, que los rechazaron, que los dejaron sin nada, pero se volvieron a levantar. Entonces estamos dejando un legado para nuestras próximas generaciones. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie, por favor. Dice el libro de Hebreos que el padre que ama, ay, ay, ay. Mire, présteme atención. Yo fui esa higuera que no daba frutos buenos en ningún lado. Que no era que no fui un buen esposo, que no fui un buen padre, que no fui un buen hijo espiritual. Yo era esa higuera que no daba frutos en ningún lado, que donde iba era un problema. Pero un día dejé que el jardinero, el cuidador, empiece a podar mi vida. Me quedé para que él meta su herramienta en las raíces. En las raíces, diga conmigo raíces. Raíces, y saque esas cosas y remueva esas cosas y aparte de mí esas cosas que me estaban haciendo ser un perdedor en la vida. Yo era un cristiano, escuche, cristiano. Antes de conocer a Cristo era peor que todo eso, pero conociendo a Cristo aún era un perdedor. Un cristiano perdedor que no tenía nada, que no tenía el amor de mi esposa porque no sembraba amor. Así que si no sembraba amor, solo estaba con la lupa mirando los defectos de mi esposa, a ver dónde se equivocaba para ¡trac! Estaba con la lupa a ver dónde estaban los defectos de mis hijos para ver ¡trac! Y si traían un 8 le decía: podría haber sido un 9, hicieron un 9 y ¿cuándo va a traer un 10 a casa? Nada me alcanzaba. Pero un día decidí, porque es una decisión, dejar que el jardinero empiece a podarme. Empecé a dejar que el Espíritu Santo vaya sacando lo que había que sacar. Y hoy no seré el esposo perfecto, pero me falta poquito, ¿no? No seré el padre perfecto, pero sé que mis hijas me aman. No seré el pastor perfecto, porque no lo existe. El día que tengamos la perfección es porque ya estamos listos para ir al cielo y me quiero quedar unos años más acá. Así que, pero al menos lo intento. Y escuche, presta atención. Cuando aparece algo en mi vida que tiene que ser corregido, automáticamente no salgo a combatirlo. No salgo a pelear con mi padre espiritual. No salgo a pelear con Dios. No salgo a discutir con la palabra de Dios, mucho menos. Digo: ok, Señor, es verdad. ¿Qué tengo que cambiar? Tenés razón. Y eso porque la poda es siempre. No es que ya te podaron, listo, y ahora no, es cada tanto hay que podarte. Cada tanto necesitamos que nos poden, que nos corten, que remuevan la tierra, que vayan, si hace falta, las raíces, que nos abonen. Hace falta, lo necesitamos. No es porque la poda es un momento, pero los frutos son eternos. Porque una vez que Dios hace algo en la vida de un hombre, una mujer, un joven, ya queda ahí, ya sabe lo que tiene que hacer. Ya Dios estableció algo y listo. Y esa es la idea. Así que yo te invito a que cierres tus ojos ahí donde está y vamos a orar a Dios. Quizás hoy te sentís como esa higuera, frustrado, estéril. Quizás estás pensando en tirar la toalla. Quizás estés diciendo: bueno, esto no es para mí, la familia no es para mí. Quizás no soy el padre o la madre y no lo voy a lograr si ya no lo logré a esta altura. Pero Jesús sigue confiando en vos increíblemente. Él sigue confiando en mí.
Por eso esta palabra en esta noche para decir, volvé a intentarlo, volvé a intentarlo. Dame una oportunidad, le dijo el jardinero al dueño del lugar, le dijo, dame una oportunidad más. Yo voy a volver a cavar, voy a volver a abonar esta tierra, voy a volver a podarla, voy a dedicarle tiempo. Y Jesús viene a decirte en esta noche, hay cosas que no tenés, pero las vas a tener si me permitís y me das otra oportunidad. Hay cosas que hoy no las podés disfrutar porque te metiste en el medio. ¿Para qué te metiste en el medio cuando yo, dice el Señor, tenía que trabajar en él, en ella, en tus hijos, en tu matrimonio, y te metiste? Dejate podar por el Señor, dejémonos podar por Él, dejémonos remover, dejemos que Él entre en nuestras raíces y saque a todo aquello que está quitándonos, apartándonos de sus bendiciones. Vamos a adorar y decirle, te entrego mi voluntad.